Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Fernando Cura. Él es cardiólogo intervencionista. Hola, Fernando. Gracias por acercarte acá un sábado a la tarde. Muchas gracias, Carola. Claudio, un gusto estar acá en su programa. Y él va a ser mi médico. Si tengo que intervenirme... ¿Él? Absolutamente. Bueno, entonces ya voy yo también. Eso me dijo Velardi. Si te pasa algo, anda... Demasiado sano sos vos. Sí, soy demasiado grande también, pero son dos cosas diferentes, seguramente. Van por caminos. Por ahora van por caminos diferentes, sí. por ahora. Pero me dijo, Jorge Velardi, que es un gran amigo mío, el director general del ICBA, me dijo, mira, si a vos te pasa algo, véalo a Fernando. Bueno, acá lo traje a Fernando por las dudas. Acá lo tenemos. Pero hoy nos va a venir bueno, a ahora sí, pregúntale eso. Yo quiero que nos cuente, porque acá dijimos novedades, nuevo paradigma, ¿en qué consiste? Yo creo que mientras los escuchaba estaba pensando que la medicina siempre trató de mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero a veces el proceso de operarse, de hospitalizarse, es un proceso traumático, es un proceso costoso, y lo que nosotros buscamos es mejorar la experiencia del paciente, que el paciente tenga una experiencia diferente, que su proceso de mejorar su salud no sea traumático, no tenga un impacto emocional, y que tenga una reinserción social rápida. Y por eso desarrollamos este concepto del cardio lounge. Claro, lounge, que tiene ya me decís lounge y yo pienso en el aeropuerto, antes de un viaje, voy a estar relajada, cómoda. Nos inspiramos mucho en los aeropuertos y fuimos a ver cómo eran los sillones, cómo era el acceso a la alimentación, cómo era la ambientación, porque ese era un poco el objetivo, tratar de emular el confort que ofrecen esos lugares. Sabiendo, ¿no?, que un contexto hospitalario para los que no somos médicos inmediatamente nos tensa, nos llena a veces de estrés, miedo, dudas, ¿no? Y quedamos después de cama. Carola, tenemos unas imágenes que vamos a ir describiendo, si les parece, si el señor director... ¿Esto que nos está contando Fernando? Están entrando al Cardio Lounge, Avenida Libertador y Blanco Encalada. Fíjate que esta unidad lo que también mejora es liberar camas del hospital para pacientes que realmente requieran internación. ¿Estos pacientes que vemos ahí están atravesando el procedimiento? Exacto, son pacientes que han tenido una intervención o están post-intervención o están pre-intervención. Es un lugar donde están en un ambiente agradable, escuchando música, pudiendo trabajar, el que quiera, el contacto con el médico, ahí está el doctor Padilla, el contacto es muy directo, no es que está el paciente en una habitación lejana, que uno tiene poco acceso, sino que está en directo, pudiendo estar muy en contacto y mejorando lo que dijimos, la experiencia del paciente, pero ofreciendo un ambiente sumamente seguro, con los más altos estándares de seguridad. ¿Tienen ropa de calle? Tienen ropa de calle, y eso es algo que fue un impacto muy grande. Este Cardio Lounge es el único que hay hasta ahora en Latinoamérica. Pero esto ya en Latinoamérica, no en Argentina. Sí, en Latinoamérica es el único, ya se van a ir desarrollando otros seguramente, pero este modelo ya ha ocurrido en otros países de Europa, y el hecho de que entre el paciente vistiendo su propia ropa lo dignifica, le da un confort. El hecho de despojarse de su ropa es muy traumático para el paciente, cuando hoy por hoy usamos catéteres sumamente delgados, de 1,5 milímetros, de 2 milímetros, que ingresan por la muñeca. Por la muñeca, no por la ingle. No por la ingle. Anteriormente, antes era ingle, bata, exacto, todo. Antes era ayuno. Fíjate que también el ayuno hace que no se le pueda encontrar las vías a los pacientes, que se le baje la presión. Y el hecho de estar alimentados, estar hidratados, y de hecho el Cardio Lounge tiene un bar saludable para poder estar en contacto y alimentándose de manera normal, hace que la tolerancia a la espera, a la intervención sea mucho mejor. ¿Cuántas horas más o menos dura la totalidad? Desde que vos entrás ahí al CAR, ¿te reciben? Exacto, te reciben ahí. Nosotros ya al paciente lo conocemos previamente porque ya tenemos una historia clínica del paciente, ya lo seleccionamos, es un paciente que puede hacerse en esta unidad. Hay pacientes que no, que requieren el lugar de hospitalización. Y el proceso lleva más o menos 6 horas, aproximadamente media hora antes. Se lo evalúa, 1 hora o 2 horas de intervención,
y unas 3 a 4 horas de observación. ¿Y qué enfermedades corrigen o qué patologías corrigen? Enfermedad coronaria, se puede hacer todo tipo de procedimiento, stents coronario, angioplastia de todo tipo, con stents, rotablator, todo lo que sea patología coronaria. Ya empezamos, y ya hace rato, con enfermedad vascular periférica, angioplastias de las piernas, angioplastias de las carótidas. Ya empezamos también a cambiar válvulas y que el paciente con este procedimiento en este lugar. Ambulatorio. Hicimos ahora, por supuesto, es una minoría de pacientes que cumplen los requisitos para tener la certeza, la seguridad que el paciente no va a tener ninguna eventualidad, pero ya hemos hecho 5 pacientes que se cambia la válvula y se va a la casa el mismo día. En el día. Y esto tiene un impacto en costos, en la salud, que no es menor, porque los costos en salud siempre se van incrementando. ¿Y esto lo tienen que pagar en forma privada los pacientes? No, esto como que va como es un paciente del instituto, tienen cobertura médica y estos... ¿De obras sociales o de sistemas prepagos? Para cualquier paciente que pueda entrar al instituto puede utilizar... Sí, es interesante la pregunta porque no es un tema económico, sino de indicación médica. Digamos. El paciente tiene que reunir un perfil determinado para que pueda acceder a este circuito en términos de procedimiento. ¿Qué lo indica el cardiólogo de cabecera del paciente? ¿Es el que determina que puede tener este procedimiento y no otro? ¿O ustedes? Nosotros, porque esto es algo que todavía le estamos dando, y yo creo que gracias al programa ustedes, los médicos de cabecera, lo van a conocer en más amplitud, pero es algo que hasta ahora lo determinamos nosotros, que el paciente puede hacerse. Pero yo te diría que más de la mitad de los pacientes que se realizan procedimientos ya pueden acceder a esto, al Cardio Lounge. E incluso nosotros ya arrancamos, y vos lo viste a Fernando Escasuso, en el Arritmias Lounge. Sí, eso me pareció estupendo, porque también la arritmia es un tema que vamos a tener que hablar en algún momento. Pero adelante, se corrigen las arritmias muy frecuentes ahora por el estrés, por un montón de razones, con ablaciones, que el paciente puede irse al mismo día. Así que la unidad incorporó también los procedimientos de ablación, colocación de marcapasos, que pueden irse a su casa el mismo día. Kun Agüero, ¿se acuerdan? Como para tener una referencia, no es que lo quiera tomar como paciente, pero sí la referencia tuvo una arritmia, ellos en el Cardiovascular Buenos Aires pueden corregirla con el mismo procedimiento que hacen corrigen otras patologías como las coronarias, por ejemplo. Correcto, sí, el paciente se puede... La verdad que fui a verlo porque obviamente por curiosidad médica, me pareció estupendo. Y en el caso particular de las arritmias, vi un monitor muy interesante que marca qué lugar del está disparando latidos que son aberrantes. Y ustedes van y los cauterizan, no es la palabra, pero... está bien, igual está bien usada. Es como que por temperatura, por radiofrecuencia, se cauterizan. Es una buena palabra. Y de esa manera se puede corregir algo del ritmo del corazón, que hay algún lugar ectópico, en un lugar alejado, que está generando una arritmia que lo pone en riesgo al paciente. Se identifica con esos equipos que vos viste y se lo cauteriza. Y eso es un procedimiento que lleva más o menos 1 hora. Antes tardábamos como 4 horas en realizarlo y ahora se fue simplificando y en 1 hora se puede realizar. Fantástico. Entonces algo que podía requerir una internación ahora lleva 6 horas de una mañana y se va a su casa. Se resolvió. Y te vas a tu casa. Cuando comenzó la angioplastia hace 40 años y cuando comenzó en Argentina hace 30 años, los pacientes estaban 1 semana internados. 30 años atrás, el primero que hizo angioplastias aquí, dilatación coronaria acá, fue Jorge Velarde. Jorge Velarde. Tenía que tener a los pacientes 7 días internados. Ahora 7 días internados. Para procedimiento y para seguimiento después. Ahora 7 horas. Increíble. De 7 días a 7 horas. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias por las buenas noticias. ¿Has visto? Yo te traigo buena gente y buenas noticias. Ya confía en mí. Gracias, Fernando. ¿El doctor Padilla era Lucio? Lucio, sí. Bueno, le mando un beso también, ya que estamos mandando buenas noticias. Muchas gracias, Fernando. Nosotros tenemos que ir al WOL porque tenemos más noticias. Solo quiero cerrar con esto. Cardiovascular Buenos Aires, Hospital Italiano y Favaloro seguramente son los sitios, digamos, con mayor experiencia en problemas cardiovasculares, ¿no? El tema del Cardiovascular Buenos Aires es que es monovalente. Hacen esto específicamente, ¿no? Bueno, otra vez, muchas gracias. Gracias por la invitación, Claudio. Gracias, ahora sí, te acompaño al WOL. Ahora sí, vamos.